Para muchos un santo moderno, fotografiado en videos, alguien que podía colocar sus manos sobre los enfermos y curarlos. Alguien que además vivió las heridas de Cristo. Vean estas imágenes. Lo que usted ve es una fotografía del Padre Pío de Pietrelcina. Vea su mano, tiene su mano herida. De la misma forma en como supuestamente atravesaron los clavos a Jesús de Nazaret en la cruz. Y no solo esto, el Padre Pío también dejó profecías y también se dice fue alguien que tuvo experiencias paranormales, visiones y que además podía estar en dos lugares al mismo tiempo, la bilocación. Y en este capítulo de Más Allá vamos a ir al fondo de los misterios del Padre Pío, así que quédese aquí hasta el final, hasta el final, hasta el final. José Luis Hermida. Mado Martínez. Si existe una historia que conjuga lo sobrenatural, el misterio y lo sagrado, es la historia del Padre Pío de Pietrelcina, un hombre que vivió durante el siglo XX y que muchos dicen era capaz de bilocarse, estar en dos lugares al tiempo. Se decía que lo veían en su iglesia o en su templo y en otro pueblo o en el mismísimo Vaticano, en las puertas allí de la Basílica de San Pedro. El Padre Pío de Pietrelcina, cuyo cuerpo se cree está incorrupto, está allí desde que murió, no se pudre. Pero en los últimos días alguien dice que se ha podrido una parte y que eso significa que viene una tragedia terrible, que estamos frente a una profecía aterradora de las que él mismo escribió. Y para hablar de eso estamos con unos invitados muy especiales, ¿verdad, Joana? Don Esteban Cruz, gracias a todos los que se conectan hoy, aquí lunes, con Más Allá. Sí, el tema de hoy es bastante interesante, es un tema que puede generar polémica, pero lo cierto es que este es un personaje enigmático, Esteban, porque podríamos debatir sobre la cantidad de misterios que hay alrededor de este señor. Como usted lo decía en la introducción, tiene estigmas, hablaremos de bilocación, pero hablaremos también de las profecías, y hoy tenemos dos invitados especiales aquí en estudio. Tenemos a Mado Martínez, que además ha investigado muchísimo sobre este personaje. Mado, bienvenida otra vez a Más Allá. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo y con Esteban. Y además Mado lanza un libro donde va a hablar del Padre Pío, de los misterios del Padre Pío de Pietrelcina. Aquí lo tienen, Misterios del Mundo, lo pueden conseguir en cualquier parte. Gracias, Mado, por estar acá y contarnos de sus investigaciones sobre el Padre Pío. Y también estamos con alguien que queremos muchísimo, lo quieren por todos los países de América Latina, el profesor Hermida. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un abrazo a todos vosotros y a todo ese maravilloso país desde el que retransmitís. Encantado de estar con vosotros nuevamente. Muchas gracias, profesor, pero iniciemos de una vez. Vamos a hablar del Padre Pío de Pietrelcina. Observen este video. Los cuerpos incorruptos son cadáveres que a lo largo del tiempo han resistido la descomposición de manera sorprendente, lo que a menudo se atribuye a un fenómeno religioso o espiritual. Un ejemplo notable es el cuerpo de Santa Bernadette Soubirous, quien falleció en 1879 y fue exhumada en 1909, revelando su cuerpo prácticamente intacto y flexible. Otro caso famoso es el de San Juan Bosco, quien murió en 1888 y su cuerpo fue exhumado en 1929, 34 años después de su fallecimiento. Su cuerpo se encontró en un estado asombrosamente bien conservado, lo que impresionó a muchos creyentes.
En 1975 el Papa Pío XII fue exhumado y su cuerpo se encontró bien conservado, a pesar de haber fallecido en 1958. Este evento aumentó la fascinación en torno a los cuerpos incorruptos y su relación con la santidad. La Iglesia Católica considera estos casos como posibles señales de santidad y beatifica a algunas de estas personas. Sin embargo, la ciencia sigue tratando de comprender completamente estos fenómenos y muchos de ellos continúan siendo objeto de debate y misterio. El cuerpo de San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, también es un caso destacado. Falleció en 1968 y cuando su tumba fue abierta en 2008, su cuerpo se encontró en un estado casi perfecto de preservación, aunque se ha reportado su degradación en los últimos años, situación que plantea un mal presagio. ¿Vienen tiempos difíciles? ¿Qué relación tienen estos sucesos con futuros cataclismos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, empezábamos haciendo un contexto, Esteban, Mado y José Luis, sobre los cuerpos incorruptos, porque esta es una de los enigmas que más se destacan en el caso del Padre Pío, pero además, como veíamos, aparte de este caso, pues hay muchos otros en el mundo sobre estos cuerpos incorruptos, algunos sacerdotes, otros creyentes, otras personas del común, pero ¿qué son esos cuerpos incorruptos, Mado, para que la gente entienda? Y dos, ¿esto es un sinónimo de santidad? Bueno, la antropología forense reconoce los cuerpos incorruptos como cadáveres que en ocasiones no siguen el curso de descomposición natural, y la verdad que se han encontrado en muchísimos lugares, sobre todo pues cuando el cuerpo pues está en un lugar donde hay falta de oxígeno, o en lugares donde hay sequedad, o en ciertas condiciones climatológicas y del ambiente que pueden propiciar que el cuerpo no se descomponga y aparezca pues como si hubiera sido embalsamado sin haber sido embalsamado. Pero muchísimas religiones en el mundo atribuyen la aparición de este tipo de cuerpos a causas divinas. Profesor Hermida, ¿qué piensa usted de esto, de los cuerpos incorruptos? Que es un gran misterio, ¿no? Es uno de los grandes fenómenos paranormales, digamos, que ha aceptado la religión católica. Exactamente, es un fenómeno paranormal hasta ahora inexplicable del todo. Se está empezando a pensar que es por las condiciones del lugar del enterramiento, condiciones de humedad, sequedad, condiciones de la composición de la tierra. En algunas religiones, como decíais muy bien, se ha considerado esto un signo de santidad, pero claro, ahí nos encontramos con problemas. Hay personas que han aparecido en cuerpo incorrupto, hay cadáveres en cuerpo incorrupto que nada tienen que ver en su vida con la santidad, incluso en algunas ocasiones con todo lo contrario, ¿no? Estoy acordando ahora, por ejemplo, de la isla de Santorini, en Grecia, donde aparecen bastantes cuerpos incorruptos y les atribuyen a los vampiros, a los brucolacos, a los no muertos, esa capacidad de no corromper el cuerpo. Yo pondría mis dudas sobre que eso sea un signo de santidad. Uno más, tal vez, pero que sea un signo de santidad por sí mismo no, porque hay cuerpos incorruptos que no responden a esta cuestión o a esta afirmación de que tienen una relación directa con la Iglesia ni con personas que han llevado una vida santa. Y Mado, yo quería preguntarle, los cuerpos incorruptos durante toda la historia siempre han estado acompañados también de elementos paranormales como olores que huelen a rosas o a flores. También se decía, por ejemplo, que veían una luz extraña en las tumbas de los santos. Y vimos en las imágenes a don Bosco, a Juan Bosco, cómo lo llevan por todo el mundo como en un carrito con un cofre y la gente busca el cuerpo y dice que hace milagros, ¿no? Estar cerca. Sí. Y también los pedazos de los santos en algún momento los despedazaban y los repartían. Las reliquias. Y las tenían por todo el mundo, ¿no? Sí, pues la verdad es que son fenómenos muy comunes dependiendo del sistema de creencias, ¿no? Pues los sistemas de creencias a nivel popular del cristianismo pues han otorgado siempre un poder muy especial a ese tipo de reliquias considerados como talismanes, ¿no? que podían protegerte o a los que podías encomendarte. Incluso todavía existen ese tipo de prácticas y podemos
rastrearlas, pero como muy bien ha dicho nuestro compañero, los cuerpos incorruptos aparecen y han aparecido a lo largo de la historia alrededor del mundo, y otro fenómeno muy bonito que ha comentado, bonito entre comillas, pero sí, a mí me parece bonito, es el de los no muertos, ¿no? Cuando aparecen cuerpos a lo mejor que son incorruptos o incluso sin dejar de ser corruptos, incluso apareciendo corruptos, cuando aparecían con ciertas marcas o señales, una piedra en la boca o una estaca en el corazón, eso se hacía de verdad, o sea, o atarles los pies en la tumba, era porque en vida habían sido muy malos, muy perversos, y se temía que fueran a salir de sus tumbas para seguir haciendo el mal. Yo quisiera preguntarle al profe José Luis si en el caso de estos que nos mencionaba específicamente en Santorini hay algún ritual alrededor de ellos. Como Esteban decía, pues en el caso de los católicos generalmente hacen una especie de exposición con estos cuerpos, los llevan porque consideran que son santos y pueden curar a las personas. En estos casos de Santorini, ¿hay algún ritual así similar, José Luis? Bueno, es que el problema en Santorini es que se atribuyen estos cuerpos incorruptos a los vampiros, a seres no muertos. Entonces, claro, eso no tiene mucho que ver con las creencias de la Iglesia católica. Evidentemente, la Iglesia, y no solo la católica, sino otras religiones, cuando hay un fenómeno paranormal inexplicable vinculado a la religión, inmediatamente trata de asimilarlo y decir que es por intervención sobrenatural y divina. Pero yo creo en lo divino y creo en lo sobrenatural, por supuesto. Pero a lo largo del programa vamos a ir, creo yo, comentando explicaciones plausibles de por qué suceden en muchos casos estas cosas. Los estigmas, la bilocación, el ver personas a distancia. Bueno, eso es un tema que ha preocupado a la Iglesia desde el principio, lo ha estado estudiando a fondo. Las conclusiones no las ha hecho públicas, las últimas conclusiones y las definitivas, pero es un tema que ha preocupado muchísimo por lo que pueda tener de sobrenatural y divino. Pero normalmente casi todas las cosas que tienen una, digamos, entre comillas, explicación sobrenatural, también tienen una explicación psicológica, no parapsicológica, sino psicológica, que, bueno, nos abren un camino nuevo a explorar. Y bueno, ya entrando en el caso del padre Pío de Pietrelcina, su cuerpo, después de que él fallece, lo sacan y lo encuentran momificado. Y se dice que es parte de todos los elementos paranormales, divinos, por decirlo así, que hacen que esta persona de alguna manera esté más cerca a Dios. El padre Pío, Mado, este elemento es solo uno, ¿no? De muchos más que rodean a este personaje. Sí, bueno, él era una figura realmente fanática, creyente, y que luchaba contra sus demonios interiores, más bien, no contra, a lo mejor contra Belcebú, pero en aquella época, siendo él una persona de profundas creencias y convicciones religiosas, ya en su familia pues venía de una familia muy creyente, a los 16 años ya era novicio, sus compañeros de celda recordaban cómo por las noches oían los ruidos en su celda, cómo al día siguiente aparecían las paredes manchadas de tinta, las sábanas, la ropa por el suelo, todo roto, porque él realmente aparecía con cardenales, con todo. Lo decía en su diario. Yo aquí en el libro, en Misterios del Mundo, tengo una parte en la que él confiesa: desde hace varios días me visita Belcebú con sus satélites, que esgrimen palos y utensilios de hierro. ¿Cuántas veces me tengo que arrojar de la cama y arrastrarme por la habitación, ¿no? Que es incluso capaz de presentarse hasta disfrazado de capuchino. Él en los otros monjes veía al diablo, ¿vale? Y con el rostro del más querido amigo. Lo sé por experiencia. Estamos hablando de una persona que luchaba contra sus demonios y que probablemente tenía algún tipo de trastorno neurótico, que era su demonio interior y que era el que le causaba estas heridas. Profesor Hermida, una pregunta muy rápida sobre esto. El padre Pío siempre en vida y en muerte ha estado ligado a la polémica, pero también a muchos fenómenos paranormales que conocemos en el mundo del misterio y que tampoco tienen mucha explicación, como las apariciones divinas. Él dice que vio en algunos momentos ángeles, la Virgen, y también él habla un poco de que en algunos momentos él también se enfrentó al demonio, ¿no? Como nos cuenta Amado. Sí, él se enfrentó físicamente incluso al demonio,
Lo que pasa es que los estudios que se han hecho sobre el Padre Pío y por parte de la Iglesia, del Padre Gemelli, del Santo Oficio, propiciados por papas, pues son totalmente contradictorios. Hay una controversia total. Desde que Juan XXIII decía que era una persona no fiable, que había que tener cuidado con lo que hacía y con lo que decía, que era un engaño enorme, pues el Papa Pío, creo recordar, Juan Pablo II, lo hace venerable, lo hace beato y lo canoniza. O sea, estuvo, digamos, censurado durante más de 10 años por el Tribunal del Santo Oficio de la Curia Romana, donde nadie podía ni hablar con él, ni comunicarse con él, ni siquiera epistolarmente. Y de pronto, al cabo de esos 10, 12 años, pues aparece un apoyo total por parte de la Curia, que tampoco es del todo explicable, porque el Santo Oficio concluyó que ahí en su vida y en sus actuaciones, aparte de las enfermedades infantiles que lo acosaron desde muy niño y que lo acompañaron a lo largo de toda la vida, aparte de esas enfermedades que muchas veces explican pues estados alterados de conciencia, explican neurosis y explican una serie de alucinaciones, no hay nada constatable, digamos, objetivamente. Que se aparece el Padre Pío porque una persona beata dice que lo ha visto, pero eso no es una prueba científica. Eso, incluso otorgándole la mejor voluntad a esa persona, la mejor fe, puede ser una alucinación que ella ha tenido, puede ser una proyección eidética, puede ser 100.000 cosas que ha tenido, ¿no? Y bueno, los estigmas, que me imagino que hablaremos luego, pues también tienen, en muchísimos casos, de ser verdad, que no vamos a ponerlos en duda, se pusieron en duda por parte de las comisiones eclesiásticas que lo investigaron, tiene una explicación psicológica, no parapsicológica como decía antes, psicológica normal. Le pasa a muchas personas, más de las que nosotros pensamos. Yo he investigado a varias personas que tenían estos estigmas, pero que no correspondían a lo que decían la causa, no correspondían para nada a la causa por la que decían que se les habían producido. Pues bueno, así es, José Luis, pues ya regresamos para seguir hablando de todos estos enigmas que rondan al Padre Pío. Por ahora les recomendamos este libro, No te olvidaré, de Editorial Planeta, que lo pueden encontrar en cualquier librería del país. También les recomiendo que sigan dando sus opiniones sobre el tema de hoy en nuestras redes sociales con el numeral Pío Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del Padre Pío de Pietrelcina, canonizado, beato, para muchos una persona que tenía visiones del futuro. Y entre esas visiones dijo cosas increíbles, proféticas, que iban a venir guerras, cataclismos. Una persona que se decía que también curaba a los enfermos, que iban hasta allá. Y otros dicen que simplemente era un fraude. Su cuerpo está en una urna, en una iglesia, en un templo, lo tienen allí guardado. Y en los últimos días, en los últimos meses, se ha empezado a podrir. Muchos dicen que es una muestra de que algo terrible va a suceder. Observen esta nota. Existe un misterio que rodea a la humanidad. Cuerpos incorruptos de santos, de papas, de monjes budistas, de revolucionarios rusos, de hombres de la Edad de Bronce o anónimos contemporáneos de los pueblos de Noruega. Entre esos cuerpos, uno de los más extraordinarios es el del Padre Pío de Pietrelcina, seguidor de San Francisco de Asís. Pío de Pietrelcina nació el 25 de mayo de 1887. Durante su vida realizó diferentes predicciones y milagros. Luego de su muerte en 1968, su cuerpo se mantuvo incorrupto, desatando un gran misterio. Aún así, en los últimos años se han desatado grandes controversias acerca del estado del cuerpo que muchos aseguran se ha deteriorado, así como otros sucesos paranormales.
Acompáñenos esta noche a conocer los misterios de los cuerpos incorruptos y las extrañas profecías del Padre Pío. Bueno, ya empezamos a ver de lo que hemos hablado durante el primer bloque de este programa, y es el cuerpo del Padre Pío, que además se encuentra en el convento y el santuario de San Giovanni Rotondo. Esto queda en Foggia, Italia, una provincia bastante pequeña. Pero yo sí quisiera preguntarle a José Luis, y es sobre la controversia que se ha generado debido a que este cuerpo pues ya no está tan incorrupto como pensábamos anteriormente, sino que se ha ido dañando de a poco, José Luis. Y muchas personas lo relacionan con el tema de las profecías y de que algo malo viene. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que esto sí puede estar relacionado teniendo en cuenta todos los misterios alrededor del Padre Pío, o simplemente es un estado natural por el que puede pasar cualquier cuerpo? Bueno, yo tengo que decir antes que nada que yo respeto al Padre Pío, que no tengo ninguna duda de su buena voluntad, aunque incluso las comisiones eclesiásticas sí la han tenido, que probablemente era un hombre acercado a la santidad, pero claro, es tan controvertido que no se puede decir nada tajantemente. Que el cuerpo empiece ahora a deteriorarse, bueno, no sabemos muy bien las causas. Yo dejaría a la ciencia que estudiara esas causas. Es tan absurdo como decir, bueno, primero Dios, por intervención divina, protegió la incorruptibilidad de ese cuerpo y ahora lo castiga corrompiéndolo. Yo no quiero jugar a esto, ¿no? Yo pienso que de alguna forma las condiciones que permanecían para que ese cuerpo estuviera incorrupto pues se han ido perdiendo, el tiempo ha ido haciendo mella y se ha deteriorado. Como casi todos los cuerpos incorruptos, por otra parte, casi todos los cuerpos incorruptos. Aquí en Sevilla tenemos cuerpos incorruptos de San Fernando III el Santo, visitable, Doña María Coronel, visitable, que se ven perfectamente, y bueno, hay en un determinado momento que parece que empiezan a deteriorarse, se deterioran con el tiempo. Y yo no creo que tenga nada que ver que el cuerpo se esté deteriorando con que vaya a haber guerras, con que vaya a haber catástrofes. El que quiera ligar las dos cosas lo va a tener muy fácil. Guerras, catástrofes, tsunamis, terremotos, las hay siempre, todos los años, y este año especialmente. Bueno, pues, ¿qué conexión, qué relación de conexión, qué causa-efecto hay en que se deteriore el cuerpo del Padre Pío con las catástrofes que hay? Pues no creo que tenga una conexión, no creo que haya una causa-efecto, ni que sea un símbolo o una prueba o una profecía. Que por otra parte, las profecías que él ha hecho no tiene un cuerpo de profecías realmente grande, ha hecho profecías muy, muy pequeñas, muy locales y muy difíciles de comprobar. Por ejemplo, una de las profecías de las que se habla es que él le dijo al Papa, cuando se fue a confesar con él, al Papa Juan Pablo II, que llegaría al punto más alto de la Iglesia. Bueno, eso sí es una profecía. En cuanto a curaciones, las pocas curaciones realmente conocidas que se sabe de él, pues son curaciones que dependen mucho de la voluntad de los testigos. La curación de la niña ciega, que luego empezó a ver, pero que no fue nunca examinada por como se hace cuando se quiere determinar un milagro, hay una especie de tribunal que certifica esos milagros. Que yo sepa, esto no ha pasado por eso, son personas que dicen. Y en cuanto a los estigmas, si queréis, pues entramos ahí, porque eso tiene montones de posibles explicaciones, y sus estigmas son pasionarios, es decir, representan la pasión de Cristo, las llagas de la pasión de Cristo, pero entonces es que aquí hay un error, porque Cristo no fue crucificado de la forma que los estigmas en el Padre Pío y en todos otros estigmatizados aparecen. No tiene nada que ver en muchos casos, ¿no? Por otra parte, no pienso que haya un Dios que sea tan cruel que mande
a personas piadosas de su rebaño, de su grey, que manda a personas piadosas, esos castigos tan tremendos y durante 50 años como tuvo el Padre Pío, solo para que vieran lo que él ha sufrido o para que vieran fe de su pasión. Hay otras formas mucho más sencillas. Lo que sí creo es que ahí hay una neurosis, incluso bien intencionada, incluso sin que la persona lo sepa, una neurosis de conversión que hace que estas cosas se somaticen, determinadas tensiones internas, sobre todo muy relacionadas con lo religioso, se somaticen en el cuerpo. Y si creía que las llagas de Cristo eran en las palmas de la mano, pues ahí le aparecían en las palmas de la mano. Suponiendo que también aquí hay una discusión enorme, porque hay quien le ha acusado de echarse determinados ácidos en la mano para provocarse esas heridas. De hecho, cuando un tribunal eclesiástico controlado por médicos lo mantuvo en vigilancia durante una serie de años, desaparecieron las llagas. Yo no digo que no sean auténticas las que él tenía, que hayan sido hechas por ácido ni nada, pero que desde luego no responden ni las suyas ni las de ningún estigmatizado, a mi modo de ver, a una acción divina, por lo que acabo de decir, claro. Y precisamente, Mado, frente a lo que nos estaba diciendo José Luis, digamos que hay mucho debate sobre los posibles milagros o misterios que hacía el Padre Pío. Entonces, por un lado, cuando empezaron los estigmas, como bien nos decía él, hubo un tribunal que lo siguió durante bastante tiempo para tratar de entender si esto era real o si este personaje se lo estaba inventando o era producto de su psicología. Muchos también hablan del cuerpo incorrupto, porque algunos que hicieron parte de ese tribunal eclesiástico que fueron a exhumar el cadáver, aseguran que el Vaticano no lo declaró como cuerpo incorrupto, sino que fue la gente que poco a poco empezó a hablar de que supuestamente este cuerpo era incorrupto y que hacía milagros, y siempre la vida de este personaje ha estado rodeada realmente de mucho debate. ¿En qué otros casos se ha presentado esto con la iglesia a la cual él pertenecía? Pues con Juana de Arco. Ni más ni menos. Una persona que de repente es una heroína, luego la queman en la hoguera y luego es una heroína otra vez, pasados los siglos, ¿no? Y la beatifican y la canonizan como al Padre Pío. Yo creo que, coincidiendo con el colega Hermida, somos nosotros los que damos el significado a los fenómenos y a las personas y a los que está sucediendo. Pues en Santorini, cuando ven un cuerpo incorrupto, dicen que es un no muerto. Dentro del contexto de creencias religiosas, cuando vemos un cuerpo incorrupto, la gente lo suele atribuir a símbolo de santidad, ¿no? Lo cierto es que él siempre ha sembrado tanta pasión como reticencia dentro del seno de la Iglesia, que siempre es el Vaticano muy opaco. Pues sí, manda informes, manda psiquiatras, manda médicos a estudiarlo, pero los informes son inconclusos porque también tienen sus creencias, y unos lo dicen, bueno, pues todos los estigmatizados eran unos falsos menos San Francisco y Santa Catalina, que esos eran verdaderos, ¿no? Y otros, pues lo cierto es que lo explicaban por el fenómeno de la necrosis neurótica o dermatitis artefacta. ¿Qué quiere decir esto? Que él efectivamente tenía unas heridas, que sangraba, que perdía 10 gramos de sangre al día. Eso es totalmente cierto, es verdad, es verídico. Pero es que existen fenómenos y patologías, la dermatitis artefacta, por ejemplo, la hematoidosis, ¿no? Que tú puedes llegar incluso a sudar sangre por estrés, por neurosis, por momentos en los que tú estés pasando por un momento de estrés y ansiedad alto, que él lo padecía desde la infancia. Él ya estaba enfermo desde la infancia y luchaba contra sus demonios interiores desde la infancia, y es probable que estos capuchinos que él veía disfrazados y que en realidad eran demonios fueran en realidad momentos de psicosis o de esquizofrenia o de delirio paranoide. Aquí un psiquiatra podría explicar esto muchísimo mejor que nosotros, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Pues él, cómo él canalizaba eso, cómo él canalizó eso. Al final, todo este tipo de comportamientos son muy humanos. Incluso la locura es una forma de salvarnos y de mantener nuestra cordura en momentos muy extremos y de estrés y de trauma muy graves, ¿no? Y a veces, pues un trastorno de disociación, salir fuera de tu cuerpo, es una forma de
desconectar, ¿no?, de ese dolor y tener un encuentro místico y canalizarlo y decir que estás en contacto con Dios y que, como en la película Estigmata, los que están tan cerca de la divinidad están también muy cerca del diablo porque atraen su mirada y su atención, ¿no? Pues es una forma de supervivencia al final, y el que va al Padre Pío y tiene una enfermedad y dice que el Padre Pío lo ha curado, pues no deja de ser un momento de catarsis. ¿Quién se ha curado al final, el Padre Pío o el que ha ido con la creencia y con esa devoción a que el Padre Pío lo cure? Pues esa devoción es muy grande, hombre, y hay que defenderla también. Vamos a hablar de eso después de comerciales, de las apariciones del Padre Pío, de las profecías del Padre Pío, muchas de ellas todavía inconclusas y enigmáticas. Por ahora les dejamos con este libro que se llama Apia de Roma, una novela histórica de Viviana Rivero, que se la regalamos aquí a Amado Martínez. Gracias. Si estuviera acá el profesor Hermida, le regalaba Mestiza, una novela que nos envía la editorial PUC, una novela de fantasía. Muchas gracias, la pueden conseguir en cualquier librería del país. Mestiza, muchas gracias. Después de comerciales viene lo mejor aquí en Más Allá. Y durante lo que hemos llevado de programa, Esteban y todos aquí hemos anunciado un poco el tema de las profecías del Padre Pío. ¿Quieren saber qué era lo que él anunciaba? Pues en la siguiente nota lo pueden ver y ya regresamos para analizarlo. La vida del Padre Pío estuvo rodeada de sucesos paranormales como bilocaciones, estigmas y profecías, presagios de un futuro aterrador y amenazante. Visiones que se encuentran condensadas en una carta de 1959 dirigida a su superior. Padre Pío cuenta la revelación que le hizo Jesús sobre el fin del mundo. El mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse en caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Visión de la Tercera Guerra Mundial. El Padre Pío supuestamente predijo una futura guerra mundial, que algunos creen que se refiere a la Guerra Fría. Afirmó que vería la próxima gran guerra desde su cama antes de morir. El fin del comunismo. También se dice que predijo el colapso del comunismo en Europa del Este, un acontecimiento que ocurrió en las décadas posteriores a su muerte en 1968. La venida de un Papa piadoso. El Padre Pío mencionó la llegada de un Papa piadoso que sería un faro de luz para la Iglesia en tiempos difíciles. Algunos creen que esto se refiere al Papa Juan Pablo II. La persecución de la Iglesia. Habló sobre la persecución que enfrentaría la Iglesia en el futuro y cómo los fieles necesitarían mantener su fe a pesar de las adversidades. ¿Se han cumplido las profecías del Padre Pío o nos enfrentamos a un gran abismo? Los expertos lo analizan en Más Allá. Las profecías del Padre Pío, y a mí no sé si a ustedes les pasa lo mismo, me recuerdan también un poco a los mensajes marianos, porque siempre hablan de cosas similares, que viene una gran guerra, que el comunismo iba a caer. Eso lo repiten desde las apariciones de las vírgenes hasta las visiones que tuvieron muchos místicos en los años 80 y 90. Todos dijeron, el comunismo va a caer, y cayó. Y la otra, la persecución de la Iglesia. Muchos hablan, la Virgen de Fátima, que la Iglesia será perseguida. Todas estas son similares. ¿Significa esto que realmente es algo colectivo, es un presentimiento colectivo, es un manejo político, o que existe realmente el destino y la precognición? ¿Qué piensa usted, profesor Hermida? Porque el Padre Pío lanza estas profecías, estas predicciones, que son muy similares a todas las que se presentan en las visiones marianas, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Los mensajes de Fátima son exactamente lo mismo que las supuestas profecías del Padre Pío, pero ya es que desde 1220 y tantos se vienen haciendo profecías por monjes donde nos hablan de esto exactamente igual.
pero incluso con mucha más precisión. Entonces, cualquiera de nosotros, después de haber vivido un cierto tiempo en este mundo, podemos hacer esas profecías porque son muy abstractas, muy genéricas, y mucha gente tratará de ver que se cumplen porque hay sucesos en el mundo que permiten concluir que se están cumpliendo o que se van a cumplir muy pronto. Esas profecías, esa ampliación de conciencia, esa capacidad de ver el futuro abstracto, pues lo puede tener cualquier persona. Lo importante son profecías mucho más concretas, mucho más determinantes, que se puedan comprobar sin lugar a ningún tipo de duda. Y entonces casi todas las personas características, empezando por Juan 23 incluso, ¿no?, características de estar cerca de la santidad, han hecho profecías en ese sentido. Y eso no tiene ningún mérito porque, como digo, desde 1200 y pico tengo yo libros de profecías de monjes donde hablan exactamente de todo lo que luego se viene hablando. Entonces yo en eso creo que hay una corriente especial dentro de la religiosidad. Estoy de acuerdo totalmente con Mar cuando dice que todo esto en el fondo puede ser producto de una capacidad mental atormentada, atemorizada por lo que le está pasando, por su propia enfermedad, y que evidentemente muchas veces las personas que tienen ciertas capacidades paranormales más exacerbadas son personas también muy enfermizas, que tienen un mundo interior muy turbulento. El padre Pío luchaba físicamente con sus demonios, decía que físicamente, demonios que se le aparecían a veces con cara de ángel, y sin embargo pues hubo médicos que decían que lo que él luchaba era incluso contra su propia sombra, ¿no? Sin querer restar ninguna validez, porque cuando fue el entierro del padre Pío asistieron 100.000 fieles al entierro, o sea, contradiciendo todo lo que decía la Iglesia de que no se le siguiera, que, en fin, que se controlaran las visitas, incluso se las llegó a prohibir. Creo como Marc que en realidad es la gente la que en muchos casos hace santos o hace milagros en su imaginario colectivo. Yo quería preguntarle un segundito a Amado muy rápido, que ha estudiado mucho este caso, y es lo siguiente. El padre Pío, la Iglesia Católica en algún momento dijo, es prácticamente una farsa. O sea, prácticamente no lo dijo así, pero dijo, enviamos tribunales, no hay nada allí, tengan cuidado con el padre Pío, y después cambia el Papa por Juan Pablo II, y la posición de la Iglesia cambia totalmente, lo nombran beato, y empiezan a decir que sí, que efectivamente es un siervo de Dios, que efectivamente es un hombre santo después de que 30 años que había muerto casi. Exacto. Bueno, es que la Iglesia nunca dijo, el Vaticano nunca dijo es un farsante. El Vaticano tenía informes contradictorios de algunos médicos y especialistas que dijeron es de origen neurótico, psicológico, psicosomático, y él además se pone unos ungüentos que contribuyen a irritar todavía más la herida. Incluso hubo acusaciones de que él se echaba ciertos potingues que lo que hacían era provocarse él a sí mismo esas heridas, queriendo o no, porque había uno que él usaba con fines de curarse y en realidad lo que hacía con el tiempo era ser irritante, ¿no? Pero la Iglesia nunca dijo es un farsante o no es un farsante. Ahora bien, en una época en la que tiene sus serias dudas e incluso lo confina porque considera que está trastornado, no lo dejan hablar con nadie, no sé qué, no sé cuántos, pasan los años y el furor popular y el amor del pueblo hacia esa figura crece y crece, porque ha curado a mi hijo, porque me ha curado de no sé qué, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y te encuentras con un caso que finalmente, pasados los años, creciendo ese amor hacia esa figura, pues tienes dos opciones: o admitir que en el seno de la Iglesia el misticismo es un trastorno mental, o canonizarlo.
Mado, y dentro de esa investigación que usted realizó para su libro, pues nos hablaba que había encontrado partes del diario del Padre Pío, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden detectar ahí en ese diario? Porque como muy bien lo ha dicho usted, lo ha dicho José Luis, es claro que este señor desde muy pequeño sufría algunos temas psicológicos y que de pronto eso fue lo que llevó a que se manifestara en él todo este tipo de eventos que podríamos decir son paranormales, pero que podrían tener una explicación precisamente en toda su psicología. ¿Qué otros datos curiosos nos puede dar sobre esa investigación que usted realizó? Lo que realmente se puede entender con el Padre Pío íntimo y sus confesiones y desnudarse, ¿no? Cuando él se desnudaba sobre lo que sentía y sus pensamientos, era que era un ser profundamente atormentado. Esto es algo muy común en los estigmatizados. En otros programas que hemos hablado y hemos tocado este tema, no es raro, era una persona profundamente atormentado, que sufría muchísimo. No era mala persona, al contrario, era buena persona y él quería estar lo más cerca posible de la divinidad, que era lo que él entendía por la bondad máxima dentro de su sistema de creencias, y para eso pues tenía que luchar contra el demonio, que era el ser que a él le habían dicho que era el que intentaba apagar la luz de Dios o la luz divina. Pero era una persona muy atormentada, no era mala persona, al contrario, era muy buena persona, pero muy atormentada. Antes de pasar a comerciales, una cosita pequeña, Amado, que le quería preguntar, y también después volvemos a hablar de esto si quiere con el profesor Hermida, porque ya queda poco tiempo. Y es lo siguiente: cuando se hace la beatificación del Padre Pío y cuando se hace la canonización, la Iglesia dice que sí tiene también pruebas de santidad. O sea que sí ha habido apariciones y curaciones registradas. Bueno, pero ese es un proceso muy largo. Sí. O sea, si el Vaticano, la Iglesia, le va a otorgar la categoría de santo, eso ya son palabras mayores. Ni siquiera Juana de Arco, pasados los siglos, pues sí que es santa patrona de los grandes patronos de Francia, está beatificada, canonizada. Pero santo, tiene que haber un tribunal, tiene que haber testimonios de curación, de bilocación, que es una de las pruebas que seguramente se están teniendo en cuenta. Y no es un proceso corto, es un proceso largo. Bueno, nos vamos a comerciales. Sí, señor, nos vamos a comerciales porque cuando regresemos vamos a hablar precisamente de eso que mencionaba Mado, y es la bilocación. Existe un video en el que supuestamente a través del Padre Pío pues se realiza eso que para muchos podría ser un milagro. Por ahora les recomendamos este libro, Sobrevivir en la clase media, un libro bien particular que nos envía Planeta de Libros y que pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya regresamos para seguir hablando de los enigmas que rondan a este personaje. Estigmas, curaciones, cuerpos incorruptos son elementos que mucha gente está asociando o ha asociado durante milenios a la santidad en el catolicismo. El Padre Pío los tiene todos, controvertidos, como lo hemos hablado acá, una gran polémica. Pero hay uno en especial que es realmente sorprendente y que nos pone al límite de la realidad, y es la bilocación. La posibilidad de que una persona esté dos veces o en el mismo momento en dos lugares al mismo tiempo. Y eso rompe todas las leyes de la física. En los últimos años se descubrió un video del funeral del Padre Pío, en donde uno de sus amigos, otro fraile franciscano, aparece allí, o una persona muy similar aparece allí. Sin embargo, él no estaba allí, él estaba a kilómetros de distancia. Y hoy en día muchos dicen que esta es una prueba de bilocación, nada más y nada menos que en el funeral del Padre Pío. Observen esta nota. Los misterios alrededor del Padre Pío son extraordinarios. Fenómenos paranormales como la bilocación, la posibilidad de estar en dos lugares simultáneamente en el espacio y el tiempo. Fenómeno que se dice empezó a suceder luego de 1918. Telegramas, mensajes telefónicos, cartas de todas las especies y numerosos testigos oculares
atestiguan este fenómeno en Italia, Austria, Uruguay y Estados Unidos. En 1968, un video podría haber captado el fenómeno. El protagonista del misterio es el padre Domenico da Sese, gran amigo del padre Pío de Pietrelcina, quien fue grabado durante el funeral del padre Pío, como puede verse en estas imágenes. No obstante, el padre Domenico da Sese se encontraba ese mismo día en el santuario de Manopelo para atender un grupo de peregrinos que dieron fe de su presencia en el lugar. ¿Milagros, fenómenos paranormales o fe? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, y este es quizás uno de los temas más controversiales que podríamos hablar del Padre Pío. Y yo quiero preguntarle a José Luis, primero, ¿qué opina de este tema de la bilocación? Por un lado, muchas personas alrededor del mundo, como veíamos en la nota, aseguraron que el Padre Pío podría tener la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Pero este video que circula y que le han dado muchísimo auge, habla de que uno de sus mejores amigos estaba en su entierro, mientras estaba también al mismo tiempo en una conferencia, en una reunión donde había muchísimas personas y confirmaron que estaba en ese lugar. En general, José Luis, ¿qué decir de este tema de la bilocación respecto al Padre Pío? Es un tema muy resbaladizo el de la bilocación, porque normalmente se da por buena una bilocación cuando hay una persona que dice que ha visto a otra persona. Puede ser una confusión, puede ser un pensamiento mental sobre esa persona que se proyecta por procesos sinagógicos o hipnopómpicos en la mente de esa persona y la considera real. Yo investigué un caso muy curioso aquí en Sevilla, muy similar a uno clásico, al de la famosa maestra de Riga, que estaba dando clase y los alumnos le estaban viendo en el jardín, que se trataba, y yo hablé con los testigos personalmente, que se trataba de una maestra también que estaba explicando en la pizarra que se le quedó el borrador y la tiza, porque tenía en una mano el borrador y en otra la tiza pegados a la pizarra. Se hizo un frío intensísimo en las primeras filas de la clase y ella, su intención era salir corriendo, y entonces en ese mismo momento los alumnos veían cómo se abría la puerta y entraba ella misma por la puerta. Estaba en la pizarra, pero estaba entrando en la puerta. La primera explicación que ellos le dieron es que era una hermana gemela la que tenía. Luego, la explicación que se le puede dar es muy difícil. Había un montón de alumnos que fueron testigos. Hay momentos en que la bilocación es auténtica. Sor María Ágreda de la Cruz se bilocaba de Soria a Texas. Era una mujer que tenía una reputación, que se carteaba con el rey de España. Era su consejera de Felipe IV. Escribía unos libros que todavía se conservan, que es difícil pensar que en aquella época se pudieran saber esas cosas. Ella decía que se trasladaba. Se puede trasladar uno mentalmente, pero en este caso ella se trasladaba físicamente, porque además parece ser que dejó algunos objetos que no tenían cabida en el sitio a donde ella se trasladaba, y cuando los conquistadores españoles llegaron se encontraron con que la gente hablaba de esa monja, con que salían con sus imágenes a recibirlos y con algunos de los objetos que ella había llevado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la bilocación. Una es la bilocación mental y otra es la bilocación física. Y para que haya una bilocación física tiene que haber una serie de pruebas consistentes. Vosotros estabais hablando de una filmación. Bueno, puede ser un principio, pero el caso de bilocaciones no es tan extraño como parece. Hay papas que estaban en cónclave y a la vez inaugurando la Basílica de Pisa, según una serie de testigos, porque todo esto depende siempre de unos testigos. Ahora hay unas capacidades técnicas muy grandes que se podrían usar. Pero ahora viene también, y esto es un paréntesis quizá fuera de contexto, la inteligencia artificial. Nos puede hacer ver que una persona hablaba y se comunicaba en un sitio cuando no estaba. No en aquella época, pero a partir de ahora vamos a tener que tener mucho cuidado con eso.
Mado, ¿y usted qué opina y dentro de su investigación qué ha podido recopilar frente a este fenómeno tan particular que es la bilocación? A mí el fenómeno de la bilocación siempre me ha parecido fascinante. Bueno, en los hospitales, en despedidas, en visiones en el lecho de muerte, hay muchísimos casos de bilocación, pero me estoy acordando de uno en concreto, de un testimonio que yo recogí de una mujer que cuando era joven había quedado con sus amigas para irse de fiesta, había quedado con 2 amigas y una de ellas, pues lo típico, ¿no? Pues había dicho a sus padres que se quedaba con ellas, pero en realidad se fue a pasar la noche con el novio. Y bueno, la amiga se fue con el novio y estas 2 se quedaron solas en la habitación y se fueron a dormir. Y lo que ocurrió es que a mitad de noche vieron que su amiga había vuelto, se levantaron, se sentaron cada una en el borde de la cama y empezaron a hablar con ella. No, pues cómo te ha ido, pues no sé qué, tal, esto, tal. Y se fueron a dormir. Y al día siguiente no estaba. Es más, empezaba a llamar la madre de la chica que dónde estaba, que dónde estaba, que dónde estaba. Y realmente cuando la llamaron a ella le dijeron, oye, que tu madre está llamando, ¿qué tal? ¿Por qué te has vuelto a ir? ¿Qué te ha pasado? Y tal. Y yo, sí, yo no he estado ahí en ningún momento. Yo he pasado la noche en casa de él. O sea, ¿quién era la persona con la que ellas habían estado hablando esa noche? ¿En la habitación? ¿En la madrugada? ¿Con cara de su amiga? Es una gran pregunta, la idea de que una persona puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y aquí es donde le quiero preguntar, porque ya estamos terminando, profesor Hermida, lo siguiente. El Padre Pío es muy controvertido, hemos hablado de posibles explicaciones racionales o posibles explicaciones a los fenómenos paranormales, pero también es algo o es alguien que tiene todos los elementos paranormales de la historia del cristianismo, del catolicismo: bilocación, cuerpo incorrupto, curación, estigmas, y es alguien que vivió en el siglo XX, del que tenemos fotos, tenemos videos, tenemos grabaciones con su voz, a diferencia de los santos paranormales del pasado como Cupertino, el que volaba y otros más. Estos los tenemos en video y en foto. Esto lo hace de alguna manera un caso impresionante, sea o no explicable, ¿no? Sí, yo he dicho al principio, y lo mantengo, que yo creo que el Padre Pío era un hombre de fe, y era un hombre de buena voluntad, y que tenía un cierto halo de santidad, y que él trabajaba en favor de los demás. De hecho, fundó el hospital Casa Alivio del Sufrimiento para atender a muchas personas, por lo que también le acusaron de malversar fondos, etc. Pero creo que era un hombre que él creía lo que le estaba pasando, que probablemente lo activara él en alguna ocasión o lo potenciara, pero le estaba pasando. Probablemente cuando se echaba él esos ácidos, a lo mejor era para intentar curarse, porque luego las compras él las justificaba como desinfección de jeringuillas y demás, para poner vacunas a los demás, ¿no? Pero lo que sí está claro es que todas las cosas, la inmensa mayoría de las cosas, son un producto de la fe, de la creencia y de la percepción de personas que en un momento dado incluso pueden autosugestionarse de que ven lo que no ven, que piensan y que oyen lo que no oyen, y que están defendiendo algo que no tienen justificación ni objetividad para defender. Claro, es una cuestión de fe. La ciencia no está reñida con la fe, pero hay veces que los caminos son muy distintos, ¿no? Yo no ataco ni critico a las personas que creen y que hacen de su fe pues una romería para ir a una virgen, a un santo, pero que muchas de las cosas que luego se atribuyen a esos santos o a esas personas santas no tienen que ver con una realidad objetiva, no aguantarían un estudio de una realidad objetiva, son más que nada producto de la fe. Y la inmensa mayoría de las cosas que nosotros hasta ahora considerábamos paranormales, bilocaciones, estigmas, curaciones, profecías, pues bueno, la parapsicología en este caso y la psicología letras modernas les están encontrando unas explicaciones más amplias del coto cerrado de lo que se quiere ver a través de la fe. Profesor Hermida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo pueden seguir rápidamente, muy rápido? Siempre un placer, en José Luis Hermida Álvarez, Facebook,
en cualquier momento pueden contactar conmigo, yo procuro contestar a todo el mundo. Gracias, profesor. Joana, terminamos. Usted tiene un canal, se llama Ventana al Misterio, se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, señora, así es. Gracias también, Amado, por estar esta noche con nosotros hablando del Padre Pío. Un placer. Y bueno, terminamos, señores, con el Padre Pío y con el nuevo libro de Amado Martínez. Véanlo, búsquenlo en librerías, consíganlo y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.